Bienvenidos al encuentro de hoy en Argentina Sociedad Anónima, programa número 1459. Gracias por la paciencia, gracias por haber acompañado durante todo este tiempo nuestras emisiones a través del canal de YouTube, que nos ha permitido, gracias a ustedes nuevamente, haber superado los 1.500 suscriptores y agradecerles desde ya esta fidelidad para con la línea editorial del programa, que hoy retomamos con un tema central que tiene que ver con el país que debemos construir los argentinos. Por eso es que nos acompaña nuestro Magnus. Allá por el año 2000 reconocimos a la infraestructura siglo XX, lo que los argentinos habíamos sido capaces de hacer entre 1950 y el año 2000 en grandes obras que sirvieron para cambiar el país para bien. Hace unos años, ya 3 de esto, con la Academia Nacional de Ingeniería, se eligieron las 11 obras de infraestructura siglo XXI, obras que por sí mismas o como parte de una serie de obras hacen al cambio de escenario global de la Argentina. Y hoy, para reiniciar esta serie de ciclo de programas de Argentina Sociedad Anónima, decidimos tomar como referencia a aquellos que hacen al programa desde larga data. En principio, el ingeniero Oscar Bardé, que es hoy presidente honorario de la Academia Nacional de Ingeniería, que ha cumplido 50 años. También con Carlos Saga, que es licenciado en Ciencias Políticas, que es presidente de la Fundación Consejo para el Proyecto Argentino. Y como decidimos que las obras de infraestructura merecían convertirse más allá de lo que es la obra en sí misma, en una obra de arte, tomamos contacto con Carlos Vera, que es director de la Galería de Arte Sofi, y que decidió convocar a 11 artistas que al final terminaron siendo 10 porque él decidió participar en una de las obras. Y también nos acompaña Alicia Chávez, a quien él convocó ya que había terminado la obra que había elegido, que es Hidrovía. Por eso con ellos hoy, y con esta modalidad, los que nos tiene acostumbrados la cuarentena, que hoy se llama distinto pero que sí sigue siendo, llevamos adelante este programa de Argentina Sociedad Anónima. Le hacíamos la primera pregunta a Oscar Bardé como académico. La pregunta era bastante sencilla y era ¿cuál es el aporte que realiza la Academia Nacional de Ingeniería desde el punto de vista de estas obras de infraestructuras y cómo el poder político las aprovecha o debería aprovecharlas? Digamos que es algo que en definitiva es el aprovechamiento de la inteligencia, y así Oscar Bardé nos respondía. Muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad de expresar un poco lo que hace la Academia. Efectivamente, yo he tenido el privilegio de presidirla en los últimos 10 años y he sido miembro de esta institución, continúo siéndolo de por vida desde el año 87, todo un privilegio. Bueno, la Academia de Ingeniería, además de sus fines específicos de premiar la excelencia, distinguir a los jóvenes y a los consagrados en la profesión, tiene como otro elemento vital en su actuación la emisión de documentos y opiniones sobre temas que son relevantes en el campo de la ingeniería para la sociedad. Lo hace a través de sus institutos. Hoy tenemos 5 institutos formados por profesionales y académicos relevantes en cada especialidad, en el área de energía, transporte, educación, ambiente y construcciones y estructuras.
Todos ellos han realizado una tarea encomiable, completamente ad honorem, y han generado, como hemos dicho, una serie de documentos importantes que han sido elevados oportunamente a autoridades, políticos, instituciones y todos aquellos que tienen interés o han tenido interés en cada área de desarrollo. Debo decir que la inteligencia es uno de los atributos que más tiene nuestra sociedad en general, como elementos individuales. Este es el punto fundamental. Nos falta todavía la fusión, la integración de equipos, que es lo que hemos logrado en los institutos, y otros aspectos que hacen que la inteligencia, que el capital humano sea realmente aprovechado. No ha sido la constante en nuestro medio. Hemos visto frecuentemente cómo muchos esfuerzos individuales no se aprovechan absolutamente. En nuestro país nuestra infraestructura está dislocada. Es decir, está dislocada porque no responde a una planificación clara, porque no tenemos un proyecto estratégico, porque el país no sabe hacia dónde se dirige. Entonces, hacer una obra o hacer otra pareciera dar lo mismo, y por eso ocurre que generalmente se hace bajo presiones políticas. Entonces, si un gobernador tiene más influencia que otro, consigue que se les haga una obra que a lo mejor el país no la necesita, que no es lo más importante. Es decir, la infraestructura, si el proyecto tiene por objetivo mejorar la calidad de vida, la competitividad, la capacidad del país de tener presencia en el mundo, es una cosa. Y si la infraestructura es nada más que un premio político para dárselo a un sistema feudalista, es otra cosa completamente distinta. Con Carlos Saga, licenciado en Ciencias Políticas, un hombre vinculado inclusive a la política de manera activa, asesorando en distintos temas, sobre todo tema energía y tema infraestructura, a través de su fundación, le queríamos preguntar, a raíz de la larga experiencia y del largo trato que tiene con la política activa, de qué manera se puede vincular a la infraestructura con el desarrollo. Y allí Carlos Saga nos decía lo siguiente. Alejandro, ante todo, es un honor volver a participar de tu programa, junto a personalidades tan prestigiosas como las que nos acompañan hoy. Y es un ya tradicional en la Argentina Sociedad Anónima discutir temas de fondo y no superficialidades como muchas veces se ven en tantos otros programas que, aunque tengan millones de auditores, de millones de personas de audiencia, no alcanzan a profundizar lo que realmente hay que profundizar. Volviendo a la pregunta, la infraestructura es como el esqueleto que sostiene al cuerpo humano o a un edificio. Es decir, vos le pusiste como título la locomotora. En realidad la locomotora no es la infraestructura. La locomotora es el proyecto, es la idea, es el destino hacia el que nos dirigimos, para lo cual la infraestructura tiene que poner todas sus facilidades, tiene que disponer los medios para que esa cosa se pueda conquistar. Es decir, esa es la función de la infraestructura. Se han hecho, centrales solares recientemente, sin la capacidad de transporte que lo justifique. Se han hecho anillos de interconexión gasífera sin los nexos con las ciudades que los consuman. Se han hecho autopistas y puentes donde no pasaban los camiones o no pasaban los trenes. Y ahora, si hacemos el acuerdo con los chinos, vamos a tener centrales nucleares donde no tenemos ni el combustible, ni los suministros, ni la capacidad de hacer las cosas. Es decir, es evidente que no responde esto a una programación general, a un proyecto amplio, donde esté contenida toda la Argentina y se dirija hacia algún puerto en definitiva. Esa es la función no de la infraestructura, sino de lo que está antes de la infraestructura. Es
es la idea, el concepto, la estrategia, los medios y los planes. Después de eso la infraestructura se pone al servicio. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de infraestructura educativa, nosotros dibujamos el futuro del mañana, porque hoy la mano de obra, el conocimiento, la ciencia en la sociedad que vivimos hoy es lo más importante. Así lo ha demostrado con toda claridad el ingeniero Bardet, que me precedió en la palabra, demostrando que tenemos la capacidad humana y necesaria como para poder hacer las cosas, pero no las sabemos aprovechar por falta de una planificación más amplia y más estratégica sobre lo que debe ser el país. Con Carlos Vera, que es artista plástico, nos une una viejísima relación, pero además Carlos Vera es director de SOFI, Espacio de Arte, y a él me acerqué con esta inquietud y la siguiente pregunta. Carlos, ¿es posible convocar a 11 artistas plásticos para que reflejen en sus obras esta infraestructura siglo XXI? Esto es, convertir el arte de la construcción en arte plástico. Y bueno, me dijo que sí, que podía convocar a los artistas plásticos, que podía convocar a estos 11 artistas, con una particularidad. Van a ser mujeres, porque si estamos hablando de la obra pública, convoquemos a las mujeres para que la lleven adelante. Bueno, Carlos nos comentaba esto. Gracias, Alejandro, por convocarme a formar parte de este proyecto de desarrollo de infraestructura junto con artistas plásticos en esta función, en esta doble función de curador de SOFI Espacio de Arte y artista también. En este caso voy a presentar la obra de Carolina Benzi, artista radicada en Córdoba, pero nacida en Capital Federal, por ello elige el tema Riachuelo. Carolina Benzi está formada como arquitecta, es artista plástica, pinta y a su vez hace vitrofusión. La temática fundamental de ella radica en la naturaleza, toda su sensibilidad, todo su entusiasmo está volcado en la naturaleza. Aquí vemos el hábitat del Riachuelo junto con su hábitat natural de Córdoba y su visión por la vista de un vitró, vemos esa fusión que ella aspira. Que por intención o por deseo va a ser en algún momento la acción que complete la obra en su totalidad, ligada a la pureza de esa naturaleza. Para finalizar, quiero destacar que el artista no solamente es una musa inspiradora, sino que también es construcción, es parte de la sociedad y es expresión libre. Así que muchas gracias nuevamente por la convocatoria. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Benzi. Es un placer estar con ustedes. Quería hablarles de mi obra que se basa en el Riachuelo, un lugar con mucha historia y cuyo protagonista es el agua. Creo que la importancia del agua entre los seres vivos es fundamental porque vinimos del agua y porque somos agua. Y por eso creo fundamental hacer acciones para cuidarla. Mi obra es una invitación a juntarnos todos para hacer de cada lugar un lugar mejor. Un lugar mejor significa más saludable, donde la naturaleza sea protagonista. Muchas gracias por escucharme y creo que el apoyo entre todos, no solo artistas, sino entre todas las personas, podemos conseguir que seamos escuchados y que el futuro sea mejor para todos los seres vivos de este planeta.
frente a lo que indudablemente constituye un desafío, que es encarar obras de infraestructura, y habiendo sido elegido 11 obras que de alguna manera no son obras algunas, sino que son sectores algunas de estas obras, le preguntábamos a Oscar Bardé cuáles pondría él primero en la fila para llevar adelante en esto que es desarrollo de infraestructura siglo XXI. Y así nos respondía. Con respecto a esta pregunta, debo decir claramente que las obras que yo tendría o elegiría como primera prioridad son las obras de saneamiento, porque beneficia a un enorme núcleo de la población que estaba postergada con la disponibilidad del agua y con la conducción de efluentes. Es muy importante el plan que se está llevando en el proyecto Riachuelo y los futuros proyectos que tiene AISA junto con el gobierno de la ciudad. En segunda instancia, todas las obras que hemos mencionado, varias de ellas se refieren a un tema de alta importancia, que es la conectividad, el transporte a través de la hidrovía, la parte fluvial, a través de la red vial, que tanta importancia tiene en su desarrollo para mejorar la seguridad, que es un tema pendiente, la expansión de la red ferroviaria, los puertos, en fin, todo lo que hace a la conectividad, que tiene un enorme impacto en el costo de nuestros productos. O sea que, digamos, por orden de importancia, como hemos dicho, saneamiento, conectividad, serían los dos temas más importantes. Y justamente la conectividad es la que viabiliza también en forma importante a Vaca Muerta, que es el gran futuro en el área de gas y petróleo no convencionales, donde la Argentina es tiene una de las reservas más grandes del mundo. ¿Quién no conoce aquella frase que dice la política es el arte de lo posible? Ahora la pregunta es, para infraestructura y sin disponer de financiamiento, sin disponer de capitales, ¿es posible llevar adelante una política de obras de infraestructura? Entonces le dije a Carlos, te voy a hacer una pregunta que es la pregunta del millón, y ¿es posible llevar adelante estas obras? Y en ese caso, si es posible, ¿cómo? Así nos respondía Carlos Saga. Que no existan los recursos en el país, eso no es cierto. Es decir, lo que sí es cierto es que hay una manera de administrar el país que yo le llamo simple y llanamente una cleptocracia, que no significa que todo se robe, como algunos pueden pensar, sino de que todo se desvía, que todo va a parar a cualquier lado y que una buena parte se roba, lo cual también es cierto. Eso es el sistema que tenemos nosotros para gastar. Cuando comparamos el sistema que tenemos para recaudar, donde podemos cruzar datos, podemos averiguar cosas de las personas, podemos perseguirlos todos los días para que paguen sus impuestos y se pongan en blanco y todas esas cosas que tenemos, pero no tenemos nada igual, equivalente a cuando se trata del gasto. Quiere decir que nosotros dilapidamos una buena parte de lo que el Estado recauda. Eso sin contar con la obsolescencia de las estructuras que tiene el Estado, que no son aptas para cumplir esas funciones. En cuanto a eso, por sí mismo, los argentinos tendríamos suficientes recursos como para desarrollar cualquier plan de infraestructura. Al margen de esto, hay infraestructuras que tienen créditos internacionales, como en el caso de Garabí, que nunca se empezó, o sea, se han hecho estudios de consultoría, etcétera, pero la obra nunca comenzó y está totalmente financiada. Por razones políticas está frenada, hay una pelea entre la nación y la provincia, hay discusiones entre los dirigentes, hay quién mete el pancito en el platito. Entonces yo creo que el problema nuestro está basado en eso, no es que nos falten recursos nos sobran, es decir, que los gestionamos pésimamente mal, que no lo hacemos bien, etcétera. Ahora, yendo a lo de hoy, por ejemplo, mucha gente dice, ahora que se hizo una negociación por la deuda va a haber recursos. No va a haber créditos extras por esa razón, porque el Estado está totalmente endeudado, más de casi 90% de su Producto Bruto, ha refinanciado su deuda, etcétera.
estamos en condiciones legales, llamémosle así, pero no para tomar nuevos créditos ni para poder empezar a financiarse desde el exterior. Algunas empresas van a poder tener esa ventaja, digamos, porque al estar regularizado el país tendrán mayor o menor crédito, pero no lo van a utilizar mucho para infraestructura, porque ya se vio antes con los aumentos de tarifa que no se reflejan en obras de infraestructura como estaba previsto que iba a pasar. En general, el problema nuestro es la desorganización, instituciones incompetentes y una clase política que dilapida todo lo que le cae en sus manos. Es decir, los recursos están, la infraestructura la podemos encarar si saneamos eso. Alicia Chávez, una de las artistas plásticas convocada por nuestro amigo Carlos Vera, nos explicaba en el programa que hicimos dedicado a las pintoras que eligieron las obras, por qué ella elegía Hidrovía y cómo se sentía identificada como rosarina con esta obra, con la Hidrovía. Obra que ya ha plasmado y que nos muestra de la siguiente manera. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, hoy les quiero presentar la obra Hidrovías, ya finalizada después de trabajar durante tantos meses. Y bueno, he representado a esta empresa, he seleccionado a esta empresa por la importancia que tiene en la comercialización de los productos regionales a través del río Paraná. A la hora de la composición he tenido en cuenta tanto el color como la composición como dos ejes principales en la representación de la idea de lo que yo interpreto como artista en la función que tiene la empresa. En los laterales van a poder observar líneas curvas, superposiciones. La idea es dar movimiento representando a las aguas, en este caso al río Paraná. Y en la zona central, a través de verticales, desde una vista aérea, la representación de los barcos con los containers. Así que bueno, la verdad que ha sido un placer, un gusto muy grande haber trabajado en este diseño y formar parte de este proyecto. Espero verlos pronto a todos y bueno, desde ya agradecerte a vos, a la producción, al canal, a Carlos Vera por esta convocatoria. Así que me he sentido muy contenta y ojalá podamos repetirlo. Bueno, les mando un abrazo, un saludo muy grande desde Rosario, Santa Fe y nos vemos pronto. Sí, juro, si así no lo hiciereis, Dios y la nación nos lo demanden. Cuando el hombre alcanzó un grado de civilización, entre otras de las instituciones que creó la política. Porque la política es donde confluyen las ideas y se supone que estas ideas luego se convierten en desarrollos dentro de una sociedad, en proyectos, en acciones de distinta naturaleza. Por eso con Carlos Saga, que está vinculado a la política y que tiene que ver con lo que es este nexo entre la teoría y la práctica, y apoyado en aquello que creemos y que lo hemos dicho más de una vez, que una Argentina mejor es posible, porque no vale aquella frase de podemos estar peor o peor no podemos estar, y es de qué manera articular con los políticos estos proyectos que tienen que ver con el crecimiento de la Argentina y, lo más importante,
asumir el desafío para lograrlo. Y Carlos Saga contestaba así. Bueno, Alejandro, en realidad siempre se puede pensar y se puede realizar un país mejor. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas asignaturas pendientes a resolver. Tenemos la asignatura de una gran reforma institucional, tenemos la asignatura de una gran reforma política, porque nuestra dirigencia ha demostrado su obsolescencia sobradamente y ha demostrado también en este momento tan difícil que estamos viviendo su divorcio frente a la sociedad. Es decir, sus privilegios nunca fueron ni siquiera tocados, no quisieron cambiar nada, ni siquiera rebajarse un poquitito el sueldo. O sea, estamos frente a una situación en que la población está por un lado y la dirigencia está por otra. Además, esta dirigencia que nosotros tenemos ha demostrado que no entiende el lenguaje del mundo moderno, no entiende la revolución 4.0 que se está dando en todas partes, no tiene capacidad de insertar al país en esos procesos. Es decir, nosotros hemos hecho antes cambios muy importantes en la historia de la Argentina, donde nos pusimos a la vanguardia muchas veces en la incorporación de la tecnología, en el avance científico, en el avance tecnológico. Podemos volver a dar ese gran salto, pero siempre y cuando renovemos toda esta estructura dirigente, renovemos nuestras instituciones y las hagamos modernas. Están los medios para hablar de la economía inteligente. Es decir, hoy esta gente se debate todavía entre el intervencionismo, el neokeynesianismo o el liberalismo. Son cosas de las que no habla nadie en el mundo. Es decir, solo nosotros estamos inmersos en este debate que está muerto hace más de 50 años. Es decir, este salto en la calidad dirigencial es la clave para soñar con una Argentina mejor. Y en eso la responsabilidad la tenemos todos los ciudadanos. La tenemos la gente que aporta la inteligencia, como nos ha demostrado el ingeniero que nos acompañó. Es decir, tenemos lo suficiente como para resolver esto. Es decir, no estamos en el aire, no estamos en la nada, porque la Argentina tiene una historia. Y esa historia, con las organizaciones de la sociedad, con los empresarios, con los trabajadores, con la capacidad que el país ha demostrado en otras etapas, puede completamente llegar a insertarse en el mundo de manera exitosa. Eso quiere decir que el problema de definir hacia dónde vamos es nuestro, de los ciudadanos. Y si seguimos en una política de feudalismo político, con dirigentes que más bien parecen salidos del caudillismo del siglo pasado y esas cosas, bueno, muy lejos no vamos a poder llegar. Es decir, lo más probable es que sigamos siendo una fábrica de pobres en ese caso. O sea, soñar con un país distinto es nuestra obligación y solucionarlo es nuestro problema, que tenemos que afrontarlo entre todos. Es decir, y más la gente capacitada que tenemos y que nos sobra. Si algo hizo la diferencia en la humanidad es la inteligencia del ser humano, y uno habitualmente habla de los think tanks o tanques de pensamiento, y en la Argentina los disponemos. Son las academias nacionales, que son las que convocan a todos aquellos que son los que tienen la inteligencia y que por ese motivo llevan el grado de académico. En Francia a los académicos se los llama inmortales, porque los franceses consideran que alguien que ha tenido el desarrollo intelectual para alcanzar el grado de académico es un inmortal. En este caso, la Academia Nacional de Ingeniería es este reservorio de conocimiento que tiene que ver con el tema central, que es el desarrollo de la infraestructura. Y por eso es que, para concluir, le preguntábamos a Oscar Bardé si disponemos de los recursos humanos para llevar adelante este proyecto ambicioso que es construir la Argentina pendiente y empezar a construir la Argentina del futuro. Esperemos que el futuro sea mucho mejor.
ahora que hemos solucionado el tema de la deuda y la traba que esto implicaba, para que la Argentina entre en una nueva etapa de desarrollo con una adecuado nivel de valoración de sus capitales humanos, de su desarrollo, de sus capacidades potenciales, de todo lo que implica este gran país que merece un destino mucho mejor que el que ha tenido en los últimos años. Dado los tiempos que corren donde política, economía están íntimamente vinculados, queríamos que fuera Carlos Saga quien nos dejara una conclusión acorde a estos tiempos que corren. Bueno, como conclusión a todo lo que hemos hablado, yo saco, para mis adentros, la idea muy clara de que la Argentina tiene capacidad para desarrollar toda la infraestructura que necesita. Y tiene la gente, y tiene los recursos, y hasta hemos visto en el día de hoy que tenemos hasta el arte, que forma parte de la cultura de la sociedad, que refleja obras de infraestructura. Lo que nos está faltando es la visión de largo plazo, de saber qué clase de infraestructura necesitamos, cómo realizarla, está visto que es posible, y poner el país en marcha. Es decir, este es un trabajo, parece gigantesco, pero son las pequeñas grandes decisiones que hemos tomado en el pasado nosotros, que han tomado otros países más recientemente que la Argentina, y entre ellos los tigres asiáticos y otros. El día que tomaron la decisión, se lanzaron a realizar su proyecto, a hacer todo lo que se necesitaba. En materia de infraestructura, cuando se dice que la Argentina está todo por hacerse, realmente sí, está todo por hacerse. Es un país grande, es el 8º país del mundo en cuanto a superficie, tiene poca población y mucho proyecto posible de realizar. Es decir, no hay ninguna explicación para que la Argentina sea un país pobre, para que la Argentina no tenga una infraestructura de excelencia, para que la infraestructura no esté insertada en lo más moderno del mundo. Es decir, todo está dado como para que así ocurra. Es decir, falta la decisión ciudadana. Hagamos eso. Pongámonos todos en una Argentina sociedad anónima y como accionistas de esta sociedad anónima actuemos. Y queríamos dar un cierre al programa de hoy con un comentario. Días pasados se reunía la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Malena Sierra, que estaba junto con todos aquellos que integraban esta comisión en charla con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y donde cada uno de los diputados fue haciendo saber cuáles eran las necesidades que había en cada una de sus provincias, en cada una de sus ciudades, y algo que el ministro ponía de manifiesto era el rol de los municipios. Consideramos que es importante, son 2.300 municipios y que cubren aquellos que son las obras de infraestructura básica. Pero están aquellas obras de infraestructura que son las que mencionaban los diputados, que tienen que ver con la integración del país, que tienen que ver con la competitividad, que tienen que ver fundamentalmente con temas como el arraigo, para evitar que el país siga sumando barrios de emergencia con la crisis que esto conlleva en distintos aspectos, y de alguna manera, ya que cada gobierno quiere ser fundacional, utilizar a la obra pública como se utilizó en Estados Unidos con el New Deal, como una oportunidad para el desarrollo
de las regiones, de las economías, de la inteligencia y sobre todo del valor de cada uno de aquellos ciudadanos que en distintos lugares del país están esperando que estas obras se concreten, ya sea porque tienen que ver con el desarrollo local o porque tienen que ver con el desarrollo nacional. Por eso es que al tomar el tema infraestructura siglo XXI en este retorno a las emisiones de Argentina Sociedad Anónima, lo hacemos con un criterio de aporte, con un criterio de complementación y no de controversia, como es la filosofía del programa. Empezar a buscar en el pasado los errores solo sirven y deben servir para no repetirlos, pero a su vez mirar hacia adelante y pensar que en esta posguerra, luego de la pandemia, tenemos mucho para hacer. Y quizás deberíamos tomar en consideración la respuesta a esta pregunta. ¿Y si probamos trabajando? Gracias por el encuentro de hoy. Nos vemos en la próxima emisión de Argentina Sociedad Anónima. Muy amables.